Me llamo Mateo y pensé que lo había conseguido todo. Trabajo estable, un piso en Madrid y una vida ordenada. Pero un mensaje en el móvil de mi pareja cambió todo. Descubrí que el amor de mi vida me traicionaba y que la familia que juraba apoyarme solo quería esconderme. Esta es la historia de cómo casi lo pierdo todo y de cómo aprendí a no avergonzarme de quién soy. Nunca olvidaré el instante en que vi aquel mensaje en el móvil de mi pareja. Una sola frase bastó para derrumbar los 7 años de vida que creí tener asegurados en Madrid. Anoche fue increíble. ¿Cuándo repetimos? El remitente no era yo. El golpe fue seco, brutal, como un martillazo en el pecho. Ese día descubrí que la felicidad que mostraba en las fotos, en el trabajo, con mis amigos, no era más que un decorado a punto de caer. Me llamo Mateo, tengo 29 años, y hasta entonces creía tenerlo todo bajo control. Un empleo estable en una asesoría contable, un piso compartido en el centro, viajes de fin de semana, cenas con colegas. Era la imagen perfecta de alguien que había escapado de la rigidez del pueblo donde nací. Pero en realidad, bajo cada sonrisa, se escondía una sensación constante de vacío, un eco que me recordaba que algo no estaba bien. El mensaje solo arrancó la venda que me negaba a quitar. Lo primero que hice fue salir a la calle, caminar sin rumbo, como si el ruido de Madrid pudiera borrar lo que acababa de leer. El tráfico, las voces, la música que salía de los bares, nada lograba silenciar el pensamiento. Me traicionó. Durante años había soportado las discusiones, las ausencias, las excusas. Me convencía de que era normal, de que así funcionaban las relaciones en la ciudad. Pero no, había estado ciego. Ese mismo fin de semana, con la rabia todavía ardiendo, recibí la llamada de mi hermana desde Toledo. Mis padres necesitaban ayuda en la cooperativa de la cosecha. La voz me tembló cuando acepté. En parte lo hacía para escapar del piso donde cada rincón me recordaba a mi pareja. En parte porque intuía que regresar al origen era inevitable. Subí al tren con una maleta ligera y un corazón desbordado. El aire del pueblo golpeó distinto, más limpio, más áspero. Me sorprendió la rapidez con la que regresaron los recuerdos. La plaza, los caminos de tierra, los campos que parecían interminables, y sobre todo un nombre que me venía a la mente sin querer. Daniel, mi mejor amigo de la infancia, el chico con el que compartí secretos, escapadas y silencios que decían más que cualquier palabra. No lo veía desde hacía años, pero bastaba con pisar aquellas calles para que su imagen se impusiera. El reencuentro ocurrió más pronto de lo que esperaba. Lo vi en la entrada de la cooperativa, cargando cajas de fruta. El sudor en la frente y la naturalidad de sus movimientos me dejaron sin voz. Él sí me reconoció al instante. «Mateo, no puede ser», dijo con una sonrisa que mezclaba sorpresa y algo que no supe nombrar. Nos abrazamos con una fuerza que dolía, como si los años sin vernos se comprimieran en un segundo. Conversamos poco, demasiado poco para todo lo que quería preguntar. Supe que estaba comprometido con una chica del pueblo vecino, que trabajaba con su padre y que apenas salía de la rutina. Yo le conté lo esencial, mi vida en Madrid, el trabajo, el piso. Nada sobre la traición. No tenía valor para exponer esa herida aún abierta. Los días siguientes estuvieron marcados por un ritmo que me resultaba casi ajeno. Madrugar para ayudar con las cuentas de la cooperativa, revisar balances, ordenar papeles. Las tardes, sin embargo, eran otra cosa. Coincidía con Daniel en las tareas del campo. No hacía falta planearlo, simplemente ocurría. Su presencia era constante, como si el destino quisiera colocarme frente a lo que había intentado olvidar durante años. El conflicto interno crecía. Por un lado, la rabia por el engaño en Madrid me quemaba. Por otro, la cercanía de Daniel reabría preguntas que nunca me había atrevido a responder. ¿Qué significaban realmente aquellas miradas largas cuando éramos adolescentes? ¿Por qué sentía ahora esa electricidad cada vez que rozábamos los brazos mientras cargábamos sacos? Una tarde, mientras revisábamos herramientas en el almacén, Daniel se quedó mirándome fijamente. «Nunca pensé que volverías», murmuró. Noté un nudo en la garganta. «Ni yo, pero aquí estoy».
Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el golpeteo de una llave inglesa contra el suelo. Antes de que pudiera añadir nada, entró uno de sus hermanos y el momento se rompió. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama de la vieja casa familiar, escuchando los grillos afuera, recordando la sonrisa de Daniel, su forma de esquivar preguntas, la sombra de algo no dicho. Y de golpe una certeza me atravesó. Mi vida en Madrid estaba en ruinas y mi futuro en el pueblo estaba lleno de peligros. Pero lo que más miedo me daba no era la traición que había descubierto, ni el qué dirán de los vecinos, sino admitir que quizá siempre había estado huyendo de un solo sentimiento. Y ahora, frente a Daniel, ya no sabía si tendría fuerzas para seguir huyendo. El amanecer siguiente trajo consigo un rumor que se extendió rápido por el pueblo. Las campanas de la iglesia anunciaban el compromiso oficial de Daniel con Laura, la hija de un agricultor de la zona. La noticia me golpeó con una mezcla de sorpresa y rabia. Apenas había regresado y ya sentía que lo perdía, aunque en realidad nunca lo tuve. Intenté convencerme de que no era asunto mío, que yo estaba allí solo para ayudar a mi familia y huir del desastre que había dejado en Madrid. Pero cada vez que coincidíamos en el campo, cada palabra y cada gesto me recordaban que lo que callábamos pesaba más que cualquier compromiso público. Aquella tarde, mientras trasladábamos cajas de manzanas, Daniel habló con una voz baja que apenas se escuchaba por encima del ruido de los carros. «No te creas todo lo que dicen». Me miró fugazmente. «Hay cosas que no eliges, aunque los demás quieran decidir por ti». Su confesión quedó suspendida en el aire. No pregunté nada, pero supe que se refería a ese matrimonio que parecía más una obligación que un deseo. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. 2 días después, la verdad que me ocultaba en Madrid se hizo aún más cruel. Mi expareja me llamó como si nada hubiera pasado. Quería arreglarlo. Pedía perdón con frases vacías. Mientras escuchaba su voz, vi a Daniel pasar frente a la cooperativa. En ese contraste entendí algo brutal. Había soportado años de excusas y engaños en la ciudad, y sin embargo me costaba admitir lo que sentía por quien de verdad había marcado mi vida desde la infancia. Esa noche, en la explanada junto al río, me encontré con Daniel. Nadie más estaba allí, solo el murmullo del agua y nuestras respiraciones agitadas. «No puedo más, Mateo», dijo mirando al suelo. «Vivo atrapado en lo que esperan de mí. No quiero casarme con Laura, nunca la quise de esa manera». Las palabras se me clavaron como un rayo. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. «¿Entonces qué quieres?», pregunté. Él levantó la mirada. No hubo respuesta inmediata, solo un gesto de impotencia. Sus labios temblaban como si la verdad fuera demasiado peligrosa para pronunciarla. Antes de que pudiera insistir, un grupo de jóvenes pasó cerca y Daniel retrocedió bruscamente, como si el contacto conmigo pudiera delatarlo. La escena me dejó helado. Estábamos atrapados en un secreto que podía destruirnos. Al día siguiente, el rumor se transformó en cuchicheo abierto. Algunos vecinos me observaban con desconfianza, otros se apartaban al verme. Mi hermana me advirtió: «Se habla demasiado de ti y de Daniel, no te conviene». Quise negarlo, pero en el fondo sabía que la semilla de la sospecha ya estaba plantada. El pueblo era implacable con lo que no entendía. En casa de los padres de Daniel, la tensión estalló. Escuché los gritos desde fuera. Su padre lo acusaba de deshonrar a la familia, de no ser hombre suficiente, si seguía demorando la boda. Daniel salió con la cara desencajada y me encontró en el camino. «¿Ves lo que pasa?», dijo con voz rota. «Aquí no hay espacio para lo que sentimos». Sentí la rabia arder en mi interior. «Entonces vámonos», solté sin pensar. «Si no te dejan ser tú, busquemos otro lugar». Él me miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Y tú? ¿Dejarías tu vida en Madrid por algo que ni siquiera sabemos si puede sobrevivir aquí fuera?» No supe qué contestar. La ciudad me había dado independencia, pero también me había traicionado. El pueblo me recordaba mis raíces, pero me asfixiaba. Y en medio de esa contradicción estaba Daniel,
la única verdad que no podía negar. Los días siguientes fueron un infierno. La presión de su familia aumentaba, los vecinos cuchicheaban más fuerte y yo me debatía entre quedarme o huir. La única certeza era que ya no podía seguir viviendo dividido. Una tarde de tormenta, Daniel apareció en mi casa. Llovía con fuerza, el cielo rugía. Me dijo lo impensable. He aceptado casarme. No puedo arriesgarme a que todos nos destruyan. El golpe fue seco, como si me arrancaran el aire de los pulmones. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Esa noche comprendí que la traición más dolorosa no siempre viene de quien duerme a tu lado, sino de quien no se atreve a luchar contigo. El anuncio del compromiso de Daniel se hizo oficial en la plaza del pueblo. Hubo brindis, felicitaciones forzadas y sonrisas que parecían máscaras. Yo estaba allí, de pie entre vecinos que me miraban como intruso, sintiendo cómo cada palabra me cortaba la piel. Verlo al lado de Laura, estrechándole la mano mientras todos aplaudían, fue como presenciar mi propia condena. Daniel evitaba mi mirada, pero sus gestos lo traicionaban. La rigidez de sus hombros, la falta de entusiasmo al recibir las felicitaciones, el silencio prolongado en medio de la algarabía. Yo sabía que cada segundo era un sacrificio. Sin embargo, él había elegido ese camino, y yo debía cargar con las consecuencias. Esa misma noche decidí hablar con él. Lo encontré en los establos, lejos del ruido de la celebración. La luz débil apenas iluminaba su rostro, pero vi la tormenta en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté con voz dura. Sabes que no es lo que quieres. Daniel respiró hondo, como si le faltara oxígeno. No entiendes la presión. Mi padre me vigila cada movimiento, mi familia me necesita, y todos esperan que me case. Si no lo hago, me destrozarán. ¿Y a mí qué?, solté con rabia. ¿Qué pasa con lo que siento, con lo que sentimos? ¿Acaso todo fue un error? El silencio fue insoportable. Finalmente respondió con un hilo de voz. No fue un error, pero tampoco es posible. La frase me atravesó como un cuchillo. Giré para marcharme, pero él me sujetó del brazo. Mateo, entiéndeme. Si pudiera elegir, lo haría diferente. Me solté con violencia. No necesitas que te entienda. Necesitas el valor que yo ya no puedo prestarte. Salí bajo la lluvia, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Esa noche supe que la distancia entre nosotros era más grande que cualquier recuerdo compartido. Los días posteriores fueron un desfile de murmullos. En la cooperativa, algunos dejaban de hablar al entrar yo. En la tienda del pueblo, las miradas me atravesaban como acusaciones silenciosas. Mi hermana me rogaba que no provocara más conflictos. Déjalo, Mateo. No vale la pena destruir tu vida por algo que aquí nunca van a aceptar. Pero lo peor estaba por llegar. Una tarde, mientras revisaba cuentas en la oficina de la cooperativa, apareció el padre de Daniel. Su mirada era fría, dura como piedra. «No quiero verte más cerca de mi hijo», dijo sin rodeos. «Ya has causado bastante daño. Me quedé helado». «Yo no he hecho nada malo». «Lo suficiente para llenar de rumores al pueblo», replicó. «Daniel tiene un futuro claro, y no voy a permitir que alguien como tú lo arruine». La rabia me hizo temblar. «El futuro debería elegirlo él, no usted». Su rostro se tensó. «En este lugar el deber está por encima de los caprichos. Recuérdalo antes de seguir provocando». Se marchó dejando la puerta abierta tras de sí. Me quedé paralizado, consciente de que esa advertencia era más seria de lo que parecía. Esa noche busqué a Daniel por última vez. Lo encontré cerca del río, con la mirada perdida en el agua oscura. «Tu padre vino a verme», dije sin rodeos. Me dejó claro que para él no soy más que un obstáculo. Daniel bajó la cabeza. «Lo sé. Intenté hablar con él, pero es inútil». «¿Y qué piensas hacer?», pregunté aferrándome a una última esperanza. Su respuesta fue un suspiro largo, lleno de resignación. «Seguir adelante con la boda. No tengo elección». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «Entonces ya está», murmuré.
Lo nuestro termina aquí. Me giré dispuesto a marcharme, pero su voz me detuvo. Mateo, si me quedo contigo, perderé a mi familia. Si me alejo de ti, me pierdo a mí mismo. Dime, ¿qué harías en mi lugar? Lo miré con lágrimas contenidas. Yo elegiría ser libre, aunque me quedara solo. Él cerró los ojos como si esas palabras fueran demasiado dolorosas. Cuando los abrió, había tomado una decisión. No soy tan fuerte como tú. La confesión fue el golpe final. Me alejé sin mirar atrás, con la certeza de que esa herida tardaría años en cicatrizar. En el pueblo, las campanas repicaban anunciando la fecha de la boda, y yo entendí que la traición más devastadora no venía de un desconocido en Madrid, sino del hombre que había sido mi refugio desde la infancia y que, por miedo, decidió levantar un muro entre nosotros. El día del anuncio oficial de la boda se convirtió en la herida más profunda que podía recibir. No solo porque Daniel permanecía al lado de Laura como si nada, sino porque el pueblo entero parecía haber decidido unirse en un mismo guión: aplaudir, sonreír y silenciar cualquier duda. Yo era el único que desentonaba, la pieza sobrante de una obra que nunca me había aceptado. No soporté más y decidí marcharme de la celebración. Caminé sin rumbo por los caminos de tierra hasta llegar al viejo campo donde solíamos jugar de niños. Allí, sentado en una piedra, entendí que lo había perdido: a mi pareja en Madrid por traición y a Daniel por miedo. Dos golpes que me dejaban en ruinas. Pero mientras me hundía en la desesperación, algo se encendió dentro de mí. No podía seguir siendo víctima de lo que otros decidieran. Tenía que levantarme aunque fuera solo. Me repetí una y otra vez que la vergüenza no era mía, sino de quienes obligaban a vivir en mentira. Los rumores crecieron en los días siguientes. Algunos aseguraban que yo era culpable de la confusión de Daniel. Otros me señalaban como una mala influencia. Lo que al principio eran susurros, pronto se transformó en palabras directas, comentarios en el mercado, miradas despectivas en la plaza, incluso advertencias veladas de que me fuera antes de causar más problemas. En lugar de huir, decidí responder con hechos. Me ofrecí a la cooperativa para llevar un proyecto que modernizara las cuentas, mejorara la organización de ventas y garantizara más ingresos a los agricultores. Al principio me miraron con desconfianza, pero poco a poco entendieron que mis conocimientos podían beneficiarlos. Las cuentas comenzaron a cuadrar, los beneficios aumentaron, y más de uno se sorprendió al ver que aquel chico que despreciaban por su vida personal era el mismo que les estaba ayudando a sostener el futuro. Sin embargo, la tensión con Daniel se hacía insoportable. Nos cruzábamos en el campo, en la cooperativa, en la plaza. Él evitaba mis ojos, pero yo sentía que cada paso que daba pesaba toneladas. Una tarde, cuando el sol caía, se acercó finalmente. «Mateo», dijo en voz baja, «no sabes cuánto lo siento». Lo miré sin rabia, solo con cansancio. «No me pidas perdón, hazte cargo de tu decisión». Él quiso replicar, pero guardó silencio. Yo aproveché para añadir: «Te deseo que algún día tengas el valor de ser quien eres. Hasta entonces no puedo seguir a tu lado». Se quedó inmóvil, como una estatua quebrada. Fue la última vez que hablamos durante semanas. En paralelo, mi hermana comenzó a defenderme en público. Cuando alguien murmuraba algo en la panadería, ella respondía: «Mi hermano no ha hecho nada malo. El problema es de ustedes, no de él». Ese gesto, simple pero valiente, empezó a cambiar algo. Algunos vecinos, antes callados, comenzaron a mostrarme respeto. Uno de ellos incluso se acercó a decirme que tenía un sobrino en la misma situación y que admiraba mi fuerza para no esconderme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dolor podía transformarse en apoyo para otros. La boda de Daniel se acercaba y la tensión era insoportable. Yo había decidido marcharme a Madrid justo después del evento. No quería ser espectador del final de una historia que nunca comenzó. Preparaba mis cosas en silencio cuando recibí la visita inesperada de Laura, la prometida. Entró con decisión y me lanzó una frase directa: «Sé que Daniel no me ama. Lo supe desde el primer día». Me quedé helado. Ella continuó: «No lo culpo a él.
culpo a la presión de nuestras familias, pero quiero que sepas que no pienso vivir una vida construida sobre mentiras. Su honestidad me sorprendió. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté. Aún no lo sé, respondió. Pero si Daniel no habla, hablaré yo. Prefiero el escándalo a ser parte de una farsa. Salió sin decir más, dejándome con una mezcla de esperanza y temor. Si ella cumplía su palabra, todo el pueblo sería testigo de la verdad. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escribí una carta para Daniel. No era una súplica ni una declaración de amor, sino una despedida digna. Prefiero caminar solo que vivir escondido. Si algún día decides elegir la verdad, sabrás dónde encontrarme. Doblé la hoja, la dejé en su buzón y regresé a mi casa. Me sentí ligero, como si por fin soltara una carga que llevaba años arrastrando. La fecha de la boda amaneció con un aire extraño. El pueblo estaba revuelto, los preparativos avanzaban, pero se percibía una tensión subterránea. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sabían que algo podía estallar en cualquier momento. Y yo, mientras observaba desde lejos, entendí que lo que sucediera ese día no definiría mi destino, porque por primera vez ya no dependía de Daniel ni del pueblo. Había decidido vivir sin miedo, y esa era la verdadera victoria. El día de la boda amaneció con un sol implacable. El pueblo entero se reunió en la iglesia, vestidos de celebración, como si aquel matrimonio fuera la prueba de la estabilidad que tanto defendían. Yo me mantuve a distancia, observando desde una esquina. No quería estar allí, pero algo en mi interior me obligaba a presenciar el desenlace. Cuando Daniel apareció junto a Laura, los aplausos resonaron. Él caminaba rígido, como un prisionero conducido a su destino. Yo lo conocía demasiado bien para no notar el temblor en sus manos, la mirada perdida. Laura, en cambio, mostraba una firmeza que desconcertaba. No parecía la víctima de un engaño, sino alguien dispuesta a romper el guión. El sacerdote comenzó la ceremonia. Los vecinos murmuraban satisfechos, convencidos de que todo seguía el orden esperado. Entonces llegó la pregunta solemne. ¿Aceptas a Laura como esposa? El silencio se alargó. Daniel abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El murmullo creció en la iglesia hasta que Laura levantó la mano. «Yo no acepto», dijo con voz clara. «No puedo casarme con alguien que no me ama». El lugar estalló en exclamaciones. El padre de Daniel se puso de pie furioso, pero Laura continuó. «No lo culpen a él. La culpa es de quienes lo obligaron a vivir una mentira. Todos saben que su corazón está en otra parte». Las miradas se giraron hacia mí de inmediato. Sentí el calor de la vergüenza en la piel, pero también un alivio inmenso. Ya no había nada que esconder. Daniel bajó la cabeza, incapaz de hablar. El sacerdote intentó recuperar el control, pero la ceremonia ya estaba rota. Los invitados comenzaron a discutir entre ellos, algunos apoyando a la familia, otros defendiendo la valentía de Laura. Yo decidí salir. No tenía nada más que hacer allí. Caminé por la plaza con la sensación de que, aunque los cuchicheos me persiguieran, había recuperado mi dignidad. Horas después, mientras guardaba mis cosas para regresar a Madrid, alguien golpeó la puerta. Era Daniel. Estaba pálido, con el traje arrugado y los ojos llenos de cansancio. «Se acabó», dijo. «Laura lo detuvo todo. Y yo no puedo seguir callando». Me quedé en silencio. Él dio un paso más. «Sé que te fallé, pero quiero recuperar el valor que perdí. No sé si merezco otra oportunidad, pero quiero intentarlo». Lo miré largo rato. El recuerdo de su traición, de su miedo, pesaba todavía. «No soy tu refugio», respondí. «Tienes que demostrar que puedes sostener tu verdad sin depender de mí». Él asintió con los ojos húmedos. «Entonces empezaré por decírselo a mi familia. Hoy mismo». Lo vi alejarse con paso decidido. No sabía si cumpliría, pero por primera vez percibí en él una chispa real de coraje. Los días siguientes fueron un torbellino en el pueblo. Algunos me atacaban abiertamente, acusándome de destruir una boda. Otros empezaron a mostrar respeto. Un par de jóvenes se acercaron a mí en privado para confesar que también ocultaban lo que eran.
Sentí que mi historia, por dolorosa que fuera, abría una puerta a otros. Mi hermana me ayudó a preparar el regreso a Madrid. «Lo que hiciste aquí marcará un antes y un después», me dijo. «Puede que muchos nunca lo admitan, pero les obligaste a mirar la verdad a los ojos». Antes de partir, recibí una última visita de Laura. «No te sientas culpable», me dijo. «Gracias a ti, yo también encontré el valor de no vivir atrapada. Prefiero empezar de cero que resignarme a un futuro impuesto». Sus palabras me confirmaron que la verdadera victoria no estaba en recuperar a Daniel, sino en haber roto el silencio que nos asfixiaba a todos. De regreso en Madrid, comencé a colaborar con una asociación que apoyaba a jóvenes del interior que se sentían rechazados en sus pueblos. Descubrí que mi experiencia servía para darles esperanza, para recordarles que la autenticidad siempre pesa más que el miedo. Un mes después recibí una carta manuscrita. Era de Daniel. Contaba que había hablado con su familia, que algunos lo rechazaron, pero que otros lo sorprendieron con apoyo. Terminaba con una frase breve. «Estoy aprendiendo a ser libre. Ojalá algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse». Guardé la carta en un cajón. No sabía qué depararía el futuro, pero comprendí que mi historia ya no dependía de él. Había elegido mi dignidad, y ese era el verdadero triunfo. Porque al final, los que traicionan cargan con su mentira. Los que callan viven encadenados. Pero quienes se atreven a ser ellos mismos, aunque pierdan mucho, ganan lo único que importa: la libertad de vivir sin máscaras.